¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Menos X. Esta es la temporada 3 y hoy estoy en un episodio nuevo con una invitadaza que quiero, amo con todo mi corazón, mi querida amiga, colega, compañera, de todo. Ana Norma Abdalá, por favor, bienvenidísima. ¿Cómo estás? Hola, mi Cris, encantada de estar aquí otra vez contigo. Muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia. Qué padre que podamos tener esta plática para poder llegar a más personas. Ay, sí, encantada de tenerte. Ya sabes que aquí siempre es tu casa, todo menos X, en donde hablamos de cosas que parecen X y resulta que no lo son. Y el tema que les tengo el día de hoy está muy interesante y ya saben que a mí me gusta dar información que cura, como decían por ahí en la tele cuando yo estaba creciendo. Pero hoy vamos a hablar de algo que ya se volvió bastante popular, que ya todo el mundo me lo anda manoseando y que todo el mundo ya anda hablando de lo mismo y por aquí, por acá, por allá, y todo el mundo habla de su niño interior. Y pues unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y otros dicen que tienen huellas de abandono, y otro que su niño sufre, y no saben ni qué carambas están diciendo. Entonces, justamente por eso estamos aquí hoy en Todo Menos X, hablando de las heridas de infancia, que es el nombre más adecuado, para que usted no ande mangoneando la información que no le corresponde. Mejor vamos a entender de veras qué es, y como para qué nos sirve saberlo, pero no para colgarnos aquí como si fuera estandarte el estigma de yo tengo una herida en la infancia, porque acuérdense que ya hoy en día ya infancia no es destino, en buena onda, pónganse las pilas, estamos grandecitos, tenemos dos manitas, dos patitas y podemos salir adelante de cualquier situación. Entonces las heridas nos dejan, sí, unas huellas, por supuesto, nos dejan ahí la marquita y nuestra voluntad y nuestra actitud es la que nos ayuda a sacar adelante pues estos traumas, estas heridas, estas lastimaduras. Y justo por eso les invité hoy a Ana Norma, porque ella es experta en el tema. De hecho, se avienta un taller padrísimo para los que estén interesados. Ahí les dejamos la información y ya saben que la siguen y listo, pues ahí se enteran de más cosas. Entonces, cuéntanos, loca, ¿por dónde empezamos hoy? Empecemos a escucharte a ti. ¿Qué es esto de las heridas de la infancia? ¿Por qué no empezamos por ahí? Fíjate que me encantó justo ahorita lo que dijiste, Cris, en donde dices que infancia no es destino. No es Diablo. destino, no es destino hasta que lo llegamos a conocer. Exacto. O sea, como dice nuestro querido y adorado Jung, ¿no? Ujú. Hasta que no hagas consciente el inconsciente, pues seguirás llamando todo lo que te pasa destino. Exacto. Y creo que eso es una de las herramientas, este conocer, ¿no? A nuestras heridas de la infancia, es una gran herramienta para poder entonces transformar nuestra vida, ¿no? Y no Exacto. quedarnos como diciendo, por eso anteriormente, de hecho hay un libro espectacular que se llama Infancia es Destino, se creía que sí, y sí, o sea, hay muchísimos complementos, no, hay muchísimos eventos que nos marcan de por vida hasta que podemos mirarlos y transformarlos, ¿no? Exacto. Entonces, este trabajo esto que tú dices, que sí se ha prostituido mucho el término, ¿no? Del niño interior, este trabajo de conocer las heridas de la infancia, te lleva a poder transformar tu hoy vida, ¿no? Exacto. Entonces, y poderlo hacer distinto. Y entonces dejar de culpar al otro, Y no dejar ser de... víctima, ¿no? Porque yo cada vez que me avisan que tienen al niño herido y al no sé quién y al no sé cómo, hijo, qué forma de victimizarse y de tomar cero responsabilidad de que, bueno, pues algunos nos tiraron una manita de cartas no muy buena y nos corrieron por terracería y pues ni pedo, ¿no? Hay que recomponerse y hay que, como bien decías, hacer consciente lo inconsciente para darnos cuenta que carambas y de dónde me pica y por qué me duele. Eso sí, me parece Exacto, espectacular. Pero, ¿qué exacto. más? ¿Qué más? Cuéntanos. Y justo esta parte de conocer qué me duele es para hacerme yo responsable de mi vida, como dices tú. O sea, yo no puedo ir por la vida diciendo, es que tuve una infancia de la fregada, ¿no? Y por eso soy así. No, bueno, a ver, se valida, se entiende, se comprende, ¿no? Pero aquí el tema no es nada más quedarme ahí, sino
¿ahora qué voy a hacer con esto que ya comprendí? O sea, ya sé que tuve una vida terrible, porque hay traumas y hay infancias súper dolorosas, Cris, tú lo sabes. Sí, Lo vemos todo el día en consulta, ¿no? O claro. sea, hay historias muy duras de violencia, de abusos sexuales, de abuso psicológico, de abandono, Ay, de sí, mucho rechazo. O sea, hay de mucha humillación, hay eventos durísimos. Sin terrible. embargo, cuando eso le pasó a un niño, ¿ok? Ir cargando con esto hasta tu edad adulta, eso es lo que ya no está padre. Porque entonces sigues dejando en el pasado, sigues dejando en otras personas la responsabilidad de lo que hoy te corresponde a ti. Hoy yo puedo, ¿para qué me sirve entender todo esto? Para que entonces yo lo pueda transformar, para que yo me haga dueña de mi vida, para que yo agarre el timón de mi barco y agarre un rumbo distinto. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Convertirme en responsable, no en víctima de todo lo que sucedió, porque sí sucedió. No vamos a decir que no, ni lo podemos minimizar. No, Pudo haber estado terrible, terrible, y hay historias de verdad que conmueven el alma. Sin embargo, no podemos seguirnos atando a esas historias. Hay que conocerlas, hay que comprender de dónde viene, qué pasó con la historia de nuestros papás. Por ejemplo, esto que estás diciendo ahorita de las heridas, son heridas que vienen pasando de generación en generación. en De, muchas ocasiones, sí. Son de herencia también. Exactamente. Son herencias de la creencia de que la mujer, no sé, no se puede divorciar nunca porque no es lo correcto. Y entonces aguanta humillación, abuso, ¿no? Y te vas pasando, vas viendo la generación, de generación en generación arriba de ti, todo lo transgeneracional, y te vas dando cuenta que esa creencia viene de la bisabuela y por estos mandatos la sigo repitiendo y se genera una herida en las siguientes generaciones. Entonces, evidentemente no es un tema genético de sangre, ¿no? Pero sí es algo aprendido. Porque Entonces, acuérdense, déjame nada más hacer el recordatorio, querido público conocedor de todo menos X. Acuérdense que se educa con las acciones. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con que se heredan. Como tú creces o tus papás o tus abuelos crecieron con sus papás, los vieron con este par de ojitos, aprendieron de sus conductas, las hicieron propias y las repitieron, por eso es que se van pasando de generación en generación, porque se modela la conducta y se modelan este tipo de maneras de vivir y de relacionarse. Eso es lo que se va heredando. Y luego también, por supuesto, porque pues estamos llenos de sentidos, los papás nos dicen ciertas cosas, ¿no? De te guardas por favor, mijita, hasta el matrimonio y cosas que hoy en día a lo mejor ya no están nada vigentes, que ya no están nada vigentes, pero que de todas maneras se quedan ahí como el goterito de que sabes que eso es lo que piensa tu mamá y entonces pues por ahí vienes cargando incluso creencias que ya te estorban. Entonces cargamos o repetimos y replicamos las creencias que son estas cosas que nos decían como frases, ¿no? De pronto frases célebres de pues, no sé, como decía yo, el guárdate porque hasta el matrimonio, porque ese es un valor en esta familia, ¿no? O no sé, hay que atender bien al hombre, porque si no, no eres una buena mujer. Esa sí es de mi casa, por a ejemplo. los hombres también, ¿no? Los hombres Ya no los lloran. O sea, fuertes, exacto. Entonces, se heredan tanto lo que oíste como lo que viste en conductas. Entonces, muchas veces, si sangoloteaban a la abuela, pues luego el papá sangoloteó a la mamá y luego, pues tú ya también eres la sangoloteada, porque de veras es que sí se repiten. De verdad que sí la palabra correcta es, se introyecta la conducta, que quiere decir que la haces tuya, y luego la reproduces. Entonces, efectivamente, todo empieza por ahí. Pero lo importante de esto, porque yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, loca, es que el punto es darte cuenta que lo traías, identificarlo, reconocerlo, verlo, asimilarlo y lo que tú quieras, y luego hacer algo con eso. Porque si te quedas nada más en ya sé que ya a mí me hirieron y me lastimaron y me hicieron y mis papás y fueron y luego ya eres un adulto funcional, o sea, tú debes de poder funcionar no matter what.
Y Así si no es. estás pudiendo funcionar, el tema es tuyo. Tú traes arrastrando cosas que no has sabido acomodar. Y por eso es importante Y que hablar muy de estos probablemente, temas. perdón que te interrumpa, Cris, y que muy probablemente ni siquiera sabes que sucedieron, ¿no? Porque Exacto. como bien sabemos, todas estas experiencias se van guardando en nuestro inconsciente, en esta mochilita que le digo, ¿no? Que se va, esto no me gusta o no lo quiero o Y pum, pack, lo ajá. echo para atrás y entonces voy actuando dependiendo lo que traigo en esa mochilita. Pero fíjate que esto que estás diciendo de todo el tema de las creencias de generación en generación, lo que pasa es que si nuestra mamá, ¿ok? Fue rechazada por su mamá, evidentemente me va a rechazar, ¿no? O sea, hay dos maneras, ¿no? Desde el tema de la biodescodificación se dice que hay dos maneras de aprender. Una es repitiendo exactamente lo mismo y otra es haciendo completamente lo contrario. Lo contrario, ajá. Sin embargo, si no te das cuenta qué fue lo que te dolió de tu mamá o la sigues idealizando y no la humanizaste nunca, voy a repetir exactamente porque creo que eso es lo correcto, porque así crecí. Y yo voy a modelar, como tú bien dijiste ahorita, voy a modelar exactamente lo mismo que yo vi y que escuché. Entonces, esta es una gran, gran herramienta para ir adentro de nosotros, porque estas heridas, van a estar dentro de nosotros hasta el día que nos morimos. O sea, van a estar, todo lo que nos sucedió en la infancia, todo lo que nos sucedió en la adolescencia, va a seguir estando, es parte de nosotros hasta el día que nos morimos. Entonces, si yo no las conozco, si yo no sé de dónde vienen, evidentemente las voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y voy a decir, ay, pero qué raro que otra vez me volvió a pasar. Ay, pero es que yo no sé por qué otra vez me volví a casar antes estaba casada con un alcohólico, pero pues ahora estoy casado con un drogadicto. Qué raro, todos los hombres son iguales, Mismo ¿no? infierno, Mismo diferente infierno, diablo, ¿no? diferente diablo. No es cierto, ¿no? Sin Claro. embargo, yo lo voy eligiendo de acuerdo a lo que yo tengo que reparar, de Ujú. acuerdo a lo que yo tengo que empezar a trabajar en mí, porque somos una constante metamorfosis. Exacto, pues por eso Constante. dicen que o reparas o repites, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues bueno, mira, todo esto empieza con una teoría de John Bowlby, que es la teoría del apego, ¿ok? Ujú. Entonces habla sobre que los primeros años de nuestra vida tenemos esta relación, generamos un apego seguro o un apego inseguro. Y hay diferentes tipos, ¿no? Evitativo, ambivalente, desorganizado, etcétera. Sin embargo, este es como la base de las heridas porque en la teoría de Bowlby se dice que todo lo que sucede en nuestros primeros 3 años de nuestra vida, ¿ok? Va a ser la forma en la que nos vamos a relacionar después. Mm. Volvemos otra vez, infancia es destino, hasta que lo conozco, Lo ¿ok? hacemos consciente. Hasta que lo hago consciente, ¿ok? Como dicen, todo mundo, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Ok? Exacto, esa también me gusta. Si no conoces tu historia, te condenas a repetirla. Entonces, de veras, sean chismosos, curiosos, averígüenle qué pasó con sus papás, qué pasó en su vida, recuérdenlo, platíquenlo y hagan este bonito ejercicio de traer del pasado al presente para observar, para analizar, para mirar aquello que ya hoy no me sirve o no me funciona o simple y sencillamente quiero dejar atrás, pero no con el ancla, porque esa es la otra cosa. Estas heridas o estas huellas nos van anclando en el pasado y por eso hay esta sensación en los pacientes o en nuestro consultorio muy frecuentemente lo vemos, que hay esta sensación o los pacientes la describen tal cual, ¿no? Como es que por más que hago todo y por más que según yo lo hago diferente y por más que no avanzo. O sea, me sigue jale y jale y jale algo que no sé qué es. Y yo les aviso qué es. Es esa ancla que tú bajaste de tu barquito y dijiste, mira, aquí, yo ya me acordé que mi mamá se fue y no me hizo sentir muy querida porque me abandonó. Ahí aventé yo mi ancla para poder entonces no seguir avanzando. Entonces, cronológicamente van pasando los años y cronológicamente es otro mes, es otro año, es otro momento de tu vida, pero el ancla ahí sigue. Entonces siempre te regresa a ese mismo tema y desde ahí accionas.
Entonces, desde esa ancla, desde ese anclaje, desde ese pasado, accionas cosas del presente. Entonces, imagínense nada más la barbaridad. Y es como muchas veces cuesta mucho trabajo aceptar que las cosas pasaron, ¿no? Y el sufrimiento radica justo en eso, en la no aceptación de la realidad, de lo que viviste. Claro. Entonces, entre más me resisto o más quiero cambiar mi historia, más sufrimiento va a haber. Entonces, empieza toda esta teoría. Salud. Perdóname. Ustedes disculpen. Empieza toda esta teoría en donde se empieza a reconocer un poco cuáles son las heridas principales, ¿ok? Yo te voy a mencionar las que más he trabajado en consulta, las que yo más he trabajado primero en mí, porque nada que no apliquemos podemos aplicar, ¿no? Nada. Entonces, lo considero nuevamente, te lo digo, una herramienta valiosísima, valiosísima de autoconocimiento. Entonces, una de las heridas, de la más profunda que hay, ojo, esto es bien importante, fíjate que quisiera recalcarlo varias veces. Muchas veces a lo mejor no es que realmente me rechazaron, ¿no? O Pero sea, me mejor, sentí. pero aquí es eso, la percepción que yo tuve fue de rechazo. Porque muchas mamás o muchas personas me dicen, Ana, es que mi mamá estuvo siempre conmigo. Sí, pero ¿cómo estuvo? ¿No? O sea, ¿estaba? ¿Habitaba su cuerpo? ¿Realmente estaba? ¿O nada más estaba, entre Sí, sí, comillas? como bulto. Exacto, o no. Entonces, es la forma en la que este niño percibió. Pudo haber sido con una mirada, pudo haber sido con una actitud, pudo haber sido con una experiencia real. O sea, un abandono literal en donde papá se fue por los cigarros y literal nunca regresó, ¿no? O una muerte. Los niños, bueno, la muerte la consideramos, el cerebro no lo logra entender, entonces lo considera como un abandono. Claro. Entonces puede ser que a lo mejor el niño diga, es que mi papá se murió cuando yo tenía 8 años y es que me abandonó. No, o sea, mi cielo no te abandonó, se murió. Sin embargo, para ese cerebro que está en formación, por eso son tan importantes estas heridas, porque el cerebro nace prácticamente virgen. ¿Ok? Sí. Y nosotros lo vamos formando, todo nuestro cerebro lo vamos formando con las conexiones neuronales, todo el neurodesarrollo del cerebro es principalmente mucho, bueno, siempre estamos en esta plasticidad cerebral, ¿no? Sin embargo, los primeros años de nuestra vida son Son claves. esenciales, claves para que se pueda formar una buena conexión sinapsis. Entonces, estas heridas, la principal, hay dos principales y de ahí se desarrollan otras, pero principalmente son las de rechazo y las de abandono. ¿Cuál es la herida de rechazo? Bueno, la herida de rechazo es cuando, y digo principales, perdón que me regrese, digo principales porque se gestan, en esta teoría, se gestan en los primeros años de nuestra vida, máximo 2. O sea, la de rechazo se gesta del vientre de la mamá a los 2 años y la de abandono se gesta desde el 1 año hasta los 3 años. No significa que si más adelante yo vivo un evento real de abandono, no se vaya a gestar ahí. Pero no es lo mismo, porque lo que pasa con estas heridas es que por la edad en la que se producen, tengo menos herramientas. Una herida es cuando hay un evento en donde yo no tuve las herramientas para actuar distinto y lo viví en soledad, ¿ok? No hubo quien me abrazara, no hubo quien me resignificara, no hubo quien me contuviera, no hubo quien me dijera, oye, mi reina, tranquila, mamá sí te ama, claro que te ama, pero es que a ella le exigían muchas cosas y ella te va a exigir a ti, ¿no? Entonces yo me voy creando como estas ideas de lo que pasó, esa es mi percepción, ¿no? Yo voy teniendo ciertas percepciones de acuerdo a las experiencias que estoy viviendo. Y entonces las vivo en soledad. Y entonces no hay nadie que me pueda ayudar a minorar perdón, madrazo. El madrazo, claro. Entonces, hay Que no diferentes hay tipos acompañamiento, ¿no? Que eso es no lo que hay yo un siento. acompañamiento, exactamente. Entonces,
no, hay diferentes tipos hay un trauma, ¿no? Lo voy a poner así, aunque si algunos psicólogos me escucharan me van a decir, Ana está diciendo cosas que no, pero lo voy a poner así para que se explique más Y fácil. coloquialmente, yo también a veces uso palabras que no me gusta usar, como la del trauma, por ejemplo, porque todo el mundo me la manosea. Y luego hay Exacto. hasta una bola de traumados, dicen ellos. Ajá. Pero mira, te lo voy a poner así, ¿por qué? Porque a lo mejor para nuestra audiencia es un poquito más fácil de comprender, ¿no? Sí. El trauma hay dos tipos, vamos a llamarles así. A mí me gusta ponerlo diferenciado para que lo podamos en nuestra cabecita acomodar. Una cosa es un trauma fuerte, ¿no? En donde te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes un cerebro y agarras un martillo y ¡paz! Le metes un golpazo Ujú. y el cerebro ¡puf! Se tronó. Explotó. Ese es un trauma muy fuerte, un abuso sexual, una muerte, algo que impactó profundamente el cerebro, Al ¿no? bebito que abandonaron en la iglesia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay otra que le voy a llamar herida, que está mal que lo llame herida, pero para que por favor lo tomemos diferente. O sea, lo que queremos hacer notar es la diferencia La de diferencia, impacto. sí, porque si me escucha un psicólogo experto en esto va a decir, Ana está diciendo algo que no es y no quiero que se malinterprete así, simplemente quiero que se entienda mucho más fácil. Una Estos herida, términos didácticos. sí, sí, porque no voy a hablar de trauma agudo, trauma simple, que flojera hablar de eso, vamos a ponerlo en palabras más coloquiales, ¿no? Una herida es, es la repetición de eventos, ¿no? Ujú. La repetición es como en este mismo cerebro, es esta gota, La plin, goterita. plin, 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 plin. Entonces, fíjate la gran diferencia, ¿no? Mientras yo agarro un martillo y ¡paz! Trueno el cerebro, ese es un trauma durísimo. Sin embargo, hay otros que no son tan duros, pero es lo tupido. Si no es lo duro, sino lo tupido, exacto, es la Exactamente. repetición. Es la Exactamente. consistencia con la que chingaron. Exacto. Sí. Exactamente. Entonces, quiero que vamos a hablar sobre este tema de este goterito, ¿no? Vamos a hablar de estas heridas en las que constantemente mamá o papá, pero principalmente el vínculo materno es otro tema que si quieres en otro momento lo podemos platicar en Hoy sí, otro de encantada. tus podcasts, pero el vínculo materno es algo fortísimo dentro de la vida de cualquier ser humano. Entonces, es como si mamá constantemente me está criticando y criticando y criticando y criticando. Pero a lo mejor no es una crítica directa, ¿no? Sino, ay, mi amor, me gustaría más tu pelo, no sé. Gracias, tú que eres china. Ay, ¿por qué no te Exacto. gracias? Ay, exacto, ¿por qué no te alacias? Ay, pero ¿por qué no enflacas tantito? Ay, pero, ay, no me gustó como lo dijiste, lo hubieras dicho así. ¿Te fijas cómo es lo sutil? Las sutilezas, claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo percibe el niño? No soy suficiente para mamá. Exacto, Y lo empiezo a percibir como un rechazo. Y ahí está la herida de rechazo. exacto. Hay líneas directas en donde yo no quería tener un hijo y yo hice todo para abortarlo y lo tuve y lo rechazo. No quiero estar, no tengo deseo de estar con eso, con ese niño. Claro. Ese es Que un uno elemento de los muy... más frecuentes de ese ejemplo que tú dices, además de no quererlo tener, son mujeres que fueron abusadas y no tuvieron el recurso para poder abortar y tienen ese hijo que les recuerda a ese abuso, a esa violación, a esa ultrajada que les dieron, a veces con violencia, a veces sin violencia, pero finalmente ese niño, niña, niñe, es la encarnación absoluta del sometimiento, humillación y violación por la que esa mujer fue a la que fue sometida. Entonces, también es importante hablar de que estas personas que de pronto nos hicieron sentir a nuestro niñito interior, pues a esta Cris chiquita o a esta Ana de 8 años o a, ¿no? A Pedrito de 10, que nos hacen sentir de esta manera. Es que también es importante entender que esto siempre viene de algún lado, que por ahí fue donde empezamos este podcast hoy aquí en Todo Menos X, hablando de por qué era importante notar también de dónde venían nuestros papás. Entonces, si de casualidad
esta pobre mujer de veras ficticia de la que estoy hablando, abusada sexualmente, con una cantidad de violencia, ¿no? Muchas veces quedan desgarradas estas pobres mujeres y luego de todas maneras tienen que ir a tener al bebé. Y ahí lo tienen. Y cada vez que lo ven, ven la cara de su agresor. Entonces, pues es casi imposible cómo lo abrazas, ¿no? O sea, se necesita tener una capacidad de conciencia como para decir, tú, mijito, no tuviste la culpa, tú eres resultado de una experiencia terrorífica, pero a ti sí te quiero. Es muy difícil, va en contra de nuestra naturaleza incluso, o sea, hasta de lo racional. ¿Cómo voy a querer algo que lo único que me enseña es lo lastimada que estuve y lo que me dejaron, ¿no? Y justo esto que estás diciendo, Cris, qué chistoso, porque acabo de tener un paciente que es producto de una violación, con una herida de rechazo muy fuerte, y él siempre me decía, es que cada vez que mi mamá me ve o sea, ve en mí a su abusador, y me rechaza y me odia, me ve con odio. Y bueno, sí, y como dijimos desde un principio, hay que resignificar absolutamente todo, tanto para la experiencia traumática de la madre como para el hijo, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, porque estamos en esta vida. Y mientras estemos en esta vida, lo más amoroso y compasivo para nosotros, para poder vivir en libertad, es resignificar, o sea, encontrarle un nuevo sentido a Exacto. absolutamente todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, esta es la herida principal, pero no solamente el rechazo es con la crítica, sino a lo mejor yo quería tener hombre y tuve mujer. Y entonces, yo siempre quise tener hombre, pero bueno, te quiero mucho, mijita. Ujú. Híjoles, ¿no? O sea, este tipo de cosas, como te digo, son sutilezas en las que por ejemplo, eso que tú hablaste ahorita del abuso, pues es un trauma, o sea, es un rechazo literal, pero hay otros más sutiles, que era lo Ah, que estábamos claro. diciendo. Es la diferencia entre el martillo y el goterito, ¿ok? Ah, yo tengo un ejemplo clarísimo. Mi abuela fue esa mujer. Mi abuela consistentemente se la pasaba haciéndome saber y notar que yo no era, que yo era persona no grata, para ser más claros, ¿no? Entonces, todo o sea, yo le caía muy mal, francamente, muy, 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 muy mal. Entonces, consistentemente cada vez que la veía, por eso decíamos que no era lo duro, sino lo tupido, o sea, qué forma de chingar, porque de veras que hasta se esforzaba. ¿No? O sea, sí hacía un esfuerzo por ver, ahora qué le voy a criticar. Ah, Salacio, uy, no. ¿Y por qué andas toda greñuda? Y yo, carajo, vengo de 2 horas de salón a doble mano con mis pelos en ese entonces, mi melena, ¿no? A doble mano así. Y la señora, qué mal, qué greñuda, qué barbaridad. Todo el tiempo, cada vez que la veía. Entonces, por los años que yo tuve abuela, que duré como hasta los 20 pico de No, años vas con toda tu vida. abuela, pues casi, por lo menos la mitad de mi vida actual, tuve abuela. Una abuela que consistentemente me decía, sin decirme que no me quería, me lo hacía saber. Así Y es. es ese goterito del que tú hablas. Y el niño no tiene esta capacidad de comprender, bueno, seguramente ella también la rechazaron, tururú, tururú, ir a la historia de la abuela, porque eso es lo que hacemos mucho, por ejemplo, en el taller que mencionaste ahorita que doy, que se lo recomiendo ampliamente, pero eso es lo que hacemos, o sea, a ver qué pasó con la abuela. O sea, hay que ser detectives de nuestras historias para poderlo resignificar. Y Claro. entonces, bueno, pasemos ahora a la herida del abandono. ¿Ok? Son 5 heridas. Te las voy a mencionar así rápido para después Por encimita. hablar de cada una de ellas. La herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. ¿Ok? Entonces, la de rechazo ya la hablamos, que se da desde los 0 años, o sea, desde el vientre de la mamá. El Al bebé primer año de vida. percibe absolutamente todo a través del líquido amniótico de nosotros en el embarazo. Entonces va y se plasma en nuestro sistema nervioso central y ahí es en donde empieza todo el relajito. Mm. Entonces, ese ya lo hablamos. Luego hablamos de la herida de abandono. Esta herida se da más o menos entre el primer año de vida y los 3 años, ¿ok? Aquí, eh, como les dije, puede haber un abandono literal o puede haber este goterito, ¿ok? Este puede ser el madrazo del martillo o el goterito, así vamos a diferenciar. Sí.
Entonces, esta herida de abandono se da principalmente con unos papás de un apego ambivalente, por eso mencioné el apego. Son papás que pareciera que están, pero no están. Son papás que son demasiado protectores o negligentes. Y en esta polaridad que tú y yo como junguianas lo sabemos, es que exactamente genera lo mismo en el niño, la sobreprotección que la negligencia. Unos papás que están tan encima, tan encima, tan encima de los niños, unos papás que no cuidan las necesidades básicas de los niños, generan en el niño desconfianza, generan en el niño abandono, generan en el niño esta sensación de yo no puedo con el mundo Sí, de solo. inseguridad absoluta. ¿Ah? Y entonces empiezo a crear una máscara de dependencia. ¿Ok? Entonces tengo mucho miedo a que tú te vayas. Entonces son adultos que cuando están en la edad adulta, tienen pánico que la pareja los deje, ¿no? Y entonces me amarro a la pareja y genero demasiada dependencia en absolutamente todo, económica, emocional, física, espiritual, de mi pareja Afectiva, Dios mío, sí, afectiva, no. de mis amigas. Entonces son estas personas que, ¿por qué no me hablaste ayer? Mm. Porque hablé contigo antier. Bueno, sí, pero ¿por qué no me hablaste? Entonces, cualquier cosa que tú hagas va a ser una sensación de abandono. Es un tema amplísimo porque a raíz de estas heridas también está muy vinculado con los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, claro. En la herida de rechazo, que fue la primera que expliqué, está muy relacionada con esta sensación de no tengo un espacio en la vida, no existo, no soy vista, no soy deseada. Y entonces empiezo a desarrollar probablemente, todo esto es probablemente, oiga, no se lo tomen como tal Y cual. no es literal ni porque también si te abandonó tu mamá, ya eres anoréxica, ¿eh? Tampoco. No, tampoco. Entonces, probablemente puedas desarrollar una anorexia, ¿no? Porque lo único que yo quiero es desaparecer. La máscara, o sea, lo que yo empiezo a desarrollar cuando tengo lo que yo utilizo para sobrevivir ante una herida de rechazo es huir. Entonces no me vinculo. Entonces son adultos que ante el compromiso huyen, ¿no? Y entonces está supuestamente el eterno adolescente que tiene X años y nunca se casó y nunca quiso establecer ninguna relación formal con nadie o algo porque tiene mucho miedo a ser rechazado. ¿Ok? Mm. Entonces, esa es la máscara que yo me pongo. O sea, mi mecanismo de defensa es huir. Y entonces me meto en adicciones, porque ¿cuál es la mejor manera de huir? Pues Pues escapar de tu realidad. ¿Y cómo alcoholizándome. escapas? Pues o te empedas o te viajas. Exactamente. O me meto cañón al ejercicio, o me meto cañón ¿cómo se llama? Al trabajo. Y esa es mi forma de huir, ¿no? Entonces, imagínate esta pareja tan padre. Mientras uno huye, ¿no? La otra se quiere pepenar. ¿A quién crees que se agarra? A una dependiente, ¿no? Entonces el hombre huye o la mujer huye y el otro, no me vayas a dejar, por favor. Y entonces estamos como gato y ratón, Claro. Y por ¿no? supuesto que esos son los que se quieren casar. Por supuesto. Exactamente, ¿no? Eso es lo que, porque somos un imán humano, ¿no? Claro. De justo lo que necesitamos para evolucionar. Entonces, estas son las dos heridas principales. De estas se desenvuelven ya muchas, pero las otras tres que te voy a mencionar es la herida de humillación. En esta herida de humillación, el niño hace cuenta que lo avergüenzan, lo que más siente este niño es vergüenza de ser quien soy. Claro. Mientras que en el abandono no sé hacer nada, y en el de rechazo yo no soy nada, tiene que ver con mi ser. En la herida de humillación tiene que ver con la vergüenza de ser quien soy. Ujú. Entonces, a lo mejor son papás que cuando estaban muy chiquitos les echaban un chorro de carrilla a los niños con sus necesidades básicas de crecimiento, de desarrollo psicosexual. Entonces, si se hacían pipí, sí, pues voy a sacar tu colchón para que todo el mundo vea que te hiciste pipí, ¿no? Exacto. Entonces Ay, qué empiezan horror.
sí, Ay, sí. no. O cuando se están, por ejemplo, masturbando. Déjate ahí, no te toques, se te va a caer, ¿no? O te Entonces, salen pelos en la mano y todo el mundo te va a ver. Entonces, exactamente, ¿no? O, ay, o por ejemplo, llegó borracho el adolescente y, ja, 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 vean este tarado que llegó borracho. Entonces empiezo yo a sentir mucha vergüenza y culpa de ser quien soy. Y desarrollo una máscara de masoquista. Entonces empiezo a sentir placer cuando me lastimas. Qué fuerte, ¿no? muy fuerte, ¿Qué? pero muy cierto. Ujú, Por ujú. eso era tan importante que habláramos de este tema, porque de veras luego ya, como pulula tanta información en redes sociales y sobre todo luego es que luego mis pacientes, yo no sé los tuyos, Ana, pero a mí luego me llegan documentados por el Instagram o TikTok. Ya no chinguen en buena onda, o sea, sí hay que leer, no el Instagram, hay que leer libros, autores, teorías, si te interesa, digo, porque no todo el mundo que sale en TikTok, o sea, yo tengo TikTok, tú tienes TikTok, pero no todo el mundo que sale habla con verdades ni con conocimiento de causa. Entonces no se pueden andar ustedes documentando en el TikTok, de veras. O sigan a ese, O Doctor Google. O Doctor Google. ándale, o Doctor Google, sí, no, porque también llegan con una serie de síntomas. Les digo que no insulten mi doctorado, por Mis favor. años de estudio. Sí, no, no, qué barbaridad. Entonces, bueno, Así es es. muy importante identificar esto que sí es real, que sí tiene nombre, que por eso luego no los andan manoseando. Es como cuando se puso de moda decir que eran bipolares todos, ¿no? Las chamas, Así es es. que soy bipolar, a Sí. veces lloro y a veces estoy feliz. No, mi reina, es que tienes un abanico de emociones por las que todos vamos pasando. No eres bipolar, O pues. estoy deprimida. ¿Por qué? Porque ayer estaba tristísima. No, no estás Exacto. deprimida, estás Pues nada más, triste. nada más nos andan ahí manoseando nuestra terminología de psicopatológica, de agrapa. Entonces, Así es. sépanse aquí, auditorio de todo menos X, estas heridas básicas de abandono y de rechazo que son las principales y desde las cuales se despliegan estas otras tres que nos está contando Ana. La que le sigue es entonces esta de la humillación. Y cuéntanos las dos últimas antes de que nos coma el tiempo, Aniux. Sí. Después viene la herida de traición, que es una herida que tiene de antesala la herida de abandono, porque yo siento mucho abandono por las personas que se supuestamente me tenían que Cuidado. cuidar. Entonces, yo pongo una expectativa tan alta. Es como, aquí entra mucho, por ejemplo, el complejo de Edipo. ¿Okay? Ujú. Entonces, como niño, admiras demasiado a tus papás, se te hacen que son lo máximo, pero es muy fácil sentirte traicionado por ellos porque esperamos mucho, hay mucha expectativa, idealizamos muchísimo. Entonces, si por ejemplo, mamá me está regañando, yo que soy mujer y tengo mi complejo de Electra con papá, que estoy enamorada de papá, ¿no? Y de repente papá pues no me defiende, percibo, me traicionó. Él Claro, debió de haberme defendido de la bruja de mi mamá, ¿no? claro. Y entonces empiezo a generar una máscara, como hay mucho miedo, hay un piso como muy, como una arena movediza, ¿ok? Y muy endeble. Muy endeble, empiezo a sentir como mucho miedo y a controlar demasiado. Entonces aquí vienen los controladores, ¿no? Sí, Todos. ustedes que nos oyen, si saben que ustedes son apodados controlitos, aquí está su herida, ya se la encontramos. Exacto. Check, ¿no? Ya, ya. Ahora, todos tenemos todas las heridas, porque en algún momento alguien nos rechazó, alguien nos humilló, alguien nos abandonó, las tenemos. Sin embargo, hay niveles de heridas, ¿no? Hay unas que son mucho más suavecitas y hay otras que están profundas, 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 y es en donde más tenemos oportunidad de elaborarlas y de crecerlas. Y entonces, en esta herida de traición voy generando mucho control, mucho, mucho, mucho control de absolutamente todo lo que hagas y no hagas, ¿ok? Entonces, imagínate, es complicado. Por eso les Y apodo yo controlitos. A mis pacientes les digo, ay, ahora, ya nos regresó la controlitos, ¿no? Digo, es aquí. normal querer, es normal querer controlar porque es parte de nuestra seguridad, ¿no? Todos, todos en algún momento necesitamos controlar porque así nos sentimos seguros. Sin embargo, si lo único que quiero es todo el tiempo controlar, controlar, y yo no puedo
controlar el control, ¿no? Ahí Exacto. es entonces donde se vuelve un poco lastimoso para todos, para ti principalmente y para la gente que nos rodea. Y por último, viene la herida de la injusticia. Esta herida tiene como antesala la herida de rechazo. Hay ciertos rasgos como de no aceptación, de no ser suficiente, de no ser aceptado, ¿ok? Y entonces son estos niños que, por ejemplo, no les permitieron nunca ser niños, a los perfectitos, A los mini adultos, ¿no? a los mini adultos, y entonces llegan y dicen, no, hombre, mi hijo se porta perfecto. No, reina, no te lo pongas como palomita ni coronita como mamá. Aguas, ¿qué está pasando? Porque entonces empiezas a crear una máscara de rigidez, ¿ok? Y entonces son niños que jamás se van a permitir un error, que se estresan muchísimo en una calificación, por ejemplo, Y esos y chiquitos tienen luego hasta ya con gastritis llegan a los 10, 11, 12 años ya con gastritis o dermatitis y todo del nervio de no cumplir la expectativa de esos papás, de no ser exacta, el es perfectito. exactamente. Entonces está cañón porque del chiquito, pues bueno, ok, yo quiero ser perfecto porque necesito ser visto por papá o mamá, ¿no? O sea, yo sé que existo gracias a la mirada de papá o de mamá. Sin embargo, ya cuando voy siendo adulto y quiero seguir siendo perfecta, ya no está padre. Porque entonces hay un libro que se lo recomiendo mucho que se llama Líbranos de la Perfección. Y justo habla de, por favor, quítate todo sesgo de perfeccionismo, porque somos seres perfectamente imperfectos y hay que amar nuestra imperfección y hay que mirar nuestra sombra y hay que integrarla y hay que ver que también cometemos errores y que de esos errores gracias aprendemos, ¿no? Ujú. Entonces es como ir elaborando esta imperfección, irla integrando, irla aceptando. Entonces, sufren mucho las personas que tienen como esta herida de, porque imagínate, querer que todo esté perfecto y tú estés 100% perfecta, ¿no? Y de hecho, hasta el cuerpo se va plasmando de acuerdo a la herida, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, los rígidos, pues ya te imaginarás el cuerpo, perfecto, ¿no? O sea, todo compacto, duro, nalgas duras, Paquito. todo en su lugar, flaquitos, son, por ejemplo, los de entrenador, o sea, los que entrenan de alto rendimiento, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento. O sea, y que tienen que tener cierta calificación exacta y pesar, no sé qué exacto, todo es como muy exacto, ¿ok? Mm. Por ejemplo, la herida de abandono tiene el cuerpo más escurrido, más escuálido, la herida de rechazo pareciera que no existiera, o sea, van así como Flotando. estrellitas, como volando, ¿no? Y la herida de humillación, ¿qué es lo que necesito para protegerme de la humillación? Grasa. Entonces empiezo a generar un cuerpo redondito, ¿ok? Y la herida de traición va generando un cuerpo como con los ojos muy abiertos, siempre está viendo quién lo va a traicionar, no confío en Vigilante. nadie, estoy a la defensiva, estoy más viendo por dónde me vas a fregar, no confío en ti y evidentemente no confío en mí. Entonces, pues loca, esas son principalmente las heridas, ¿no? En donde hay que estudiar, hay que volvernos, Expertos de detectives. nuestra propia vida, ¿no? Eso es lo que es importante. Así Nadie mejor que tú conoce tu historia, pero si tú no te echas el clavado para conocerla bien y acomodar, hagan de cuenta que tenemos como muchas cositas y cajitas y hay que organizar y meter en cada cajita lo que corresponde, ¿no? Entonces, identificar qué tenemos, que si tenemos aquí un bonche de, les voy a enseñar un bonche de Sharpies, pues bueno, hay que ver a dónde tengo que colocar estos Sharpies de cada color, o si los voy a poner por tonos, o porque son todos los de así los es. plumones. Entonces, eso se llama compartimentalizar. Y nosotros tenemos la responsabilidad como adultos funcionales de compartimentalizar todo lo que nos pasó. Cuando lo puedes identificar, le pones su etiquetita y su nombre y sabes que en este cajón están los Sharpies, dices, a huevo, pues ya entendí, ahí están los Sharpies. Ya no se me vuelven a perder y cada vez que los necesite, ahí están. Y lo mismo tenemos que hacer con estas heridas de las que hoy Ana Norma nos vino a platicar aquí a todo menos X, porque es bien importante identificarlas, reconocerlas, verlas
y acomodarlas, como les estoy diciendo, como los Sharpies, porque si tú sabes qué hay en cada cajón, lo podrás utilizar también a tu favor y para tu propio beneficio. En vez de que andes hecho un caos, porque cada vez que quieras un marcador no va a haber ni Dios Padre dónde encontrarlo, pero no supiste ni dónde lo dejaste. Y Entonces, igual, además echando culpas, alguien me lo movió. claro, No. igual puede estar en el, ¿cómo se llama? En el excusado, como puede estar en el congelador, que qué chingados es un Sharpie en el congelador, pero entonces ahí sí, andamos, apúntele y apúntele con el dedo señalador a medio mundo, porque somos bien fodongos para darnos cuenta de que nosotros también tenemos muchísima más responsabilidad de la que queremos tomar. Entonces, Así. querido público conocedor de todo menos X, por favor, mándenle este episodio a todos aquellos que ustedes vean o bien redonditos y gorditos, o bien escuálidos flacuchillos, o con algún trastorno alimenticio, porque o come mucho o come poco, porque ya saben que mucho de esto tiene que ver con lo que nos sucedió cuando éramos pequeñitos. Pero eso no quiere decir que entonces andamos culpando a nuestro pasado, a nuestros papás o a nuestras creencias familiares. Tenemos que tomar acción, porque sin acción no hay cambio, sin cambio no hay evolución y sin evolución no hay trascendencia. Entonces nos quedamos exactamente igual. Y eso que dijiste me gusta mucho, Cris, nada más para cerrar, no se trata de juzgar a nuestros papás porque evidentemente ellos nos los dieron con lo que podían y desde el amor que ellos creían que era. Más bien hay que ir a comprender para que entonces pueda yo perdonar mi historia, perdonarme, perdonar a quien tenga yo que perdonar y poder aprender y convertirme en un ser libre y lleno de amor y de compasión. Ese es como lo Exacto. principal de todo esto. Sí, en esta vida venimos a vivir a gusto, felices y en paz. Entonces, si algo está atormentándote la cabecita, pues de veras no dudes en buscar ayuda. Ya saben que yo siempre se los digo, del tipo que tú quieras, porque no porque nosotras somos psicólogas, insistimos en que solo la psicoterapia funciona, que sí, y muy bien, pero no todos son para la terapia. Entonces, si a ti te funciona tu grupo de oración, llégale. Si a ti te funciona el ejercicio, llégale. Si a ti te funciona la terapia del arte, llégale, lo que sea. Nada más, no seamos flojos, no seamos irresponsables y tomen acción para que haya cambios, porque de nada sirve andar repitiendo como merolicos estas frases padrísimas. Hay la herida del rechazo y yo ya me di, bla, 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 y nada más de, como dicen, de lengua me como 14 tacos, porque no sirve de nada decirlo si no haces algo con esta información. Así que, querida Ana Norma, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Todo Menos X en esta temporada 3 fascinante, que también nos acompañaste en la 2 y espero que siempre estés presente con nosotros. Así Siempre que tú me quieras, aquí estoy contigo, sabes que te quiero mucho, te admiro mucho que y igualmente. gracias infinitas por darme este espacio para que podamos transmitir lo poquito que sabemos y poder generar más conciencia en el mundo y poder tener un mundo más amoroso y más compasivo. Muchas gracias, Cris. Gracias a ti, mi querida Ana. Te mando besos, abrazos y apapachos. Y esto fue todo por hoy. Esto fue Todo Menos X, temporada 3. Hasta la próxima. Bye. Bye.